Buenos días, mi nombre es Estefanía Ocando, estudiante de la Escuela de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracaibo, actualmente cursando en la materia de corrosión con la profesora, la ingeniero Judith López, y a continuación se presenta lo que es el proyecto final de la materia, en el cual se van a discutir algunos conceptos básicos, las características de este fenómeno de corrosión, algunas técnicas de monitoreo, de prevención, de inspección, y asimismo se va a realizar un estudio sobre un tubo estructural de 2 por 1 pulgadas, específicamente de acero al carbono, el cual está regido por la norma ASTM A500 grado A. Ahora bien, uno de los puntos más importantes a nivel de la industria es la selección de las piezas de los equipos, porque todas estas piezas, estos equipos o máquinas están creados con materiales en específico y esos materiales están hechos con una composición química determinada. El tipo de composición química que tenga es lo que le va a dotar a ese material sus propiedades químicas, sus propiedades físicas y sus propiedades mecánicas. Cuando decimos propiedades mecánicas, estamos hablando de la fragilidad, de la dureza, de la ductibilidad, la maleabilidad. Entonces, estas máquinas o estos equipos van a estar sometidos a ciertas condiciones, tanto a condiciones del medio ambiente, como bueno, un tipo de entorno salino, un tipo de atmósfera urbana, de campo, presencia de humedad, agentes contaminantes en el aire, temperaturas, etcétera, pero también estas piezas o estas máquinas o equipos van a estar sometidos a unas condiciones de el fluido que transportan, como es el caso de petróleo, como es el caso del gas, como es el caso del agua. Entonces es muy importante seleccionar los materiales más óptimos para estos equipos, para que estos tengan un tiempo de vida más largo, no requiera de tanto mantenimiento o un mantenimiento de tipo tan costoso, o que simplemente tengan que ser retirados tan prontamente o causen pues algún problema de tipo operacional. Es por esto que todas las plantas suelen tener a lo conocido como codificación, que no es más que colocarle un serial a cada equipo y corresponde a todo el registro de con qué material está hecho, y se asocia también a el historial de mantenimiento preventivo que tiene esa pieza. Todos hacen función de la composición química de ese material y a las condiciones a las que esté expuesto. Ahora bien, ¿por qué se hace esto? Porque uno de los principales problemas que existe no solamente a nivel industrial, sino también a nivel de la vida cotidiana es el fenómeno de la corrosión, y la corrosión no es más que un proceso en ese deterioro o una degradación en el material de una pieza, de una máquina, de un equipo, cuando este material está expuesto a agentes corrosivos, como puede ser humedad, temperatura, algún líquido o fluido que sea corrosivo, como es el caso del agua, como es gases con ciertas trazas de CO2, de H2S. Entonces, es un proceso que suele ser tan común que requiere de un conjunto de pasos, no solamente para su prevención, sino para su monitoreo constante. Ahora bien, la corrosión presenta ciertas características. Vamos a empezar desde las características más micro hasta las más macro. Primeramente, que un proceso de corrosión requiere de que el material esté en contacto con un medio corrosivo, que era como ya mencionábamos antes, temperaturas altas, presiones altas, una gran presencia de humedad o de contaminantes corrosivos en el aire, como bueno, trazas de H2S, CO2, etc. También se requiere presencia de un ánodo y un cátodo. Existen algunas circunstancias donde se colocan en contacto dos materiales diferentes, entonces uno va a funcionar como ánodo y otro va a funcionar como cátodo, pero más sin embargo todos los materiales dentro de sí mismo poseen áreas anódicas y catódicas. Las anódicas son aquellas donde se producen las reacciones de oxidación, es decir, aquellas que se van a corroer, y las catódicas son aquellas donde se producen las reacciones de reducción. Entonces, siempre es indispensable que exista tanto un ánodo como un cátodo. ¿Para qué? Para que haya esa transferencia de electrones, ¿verdad? Y se produzca este proceso de corrosión. Asimismo, es importante mencionar que esto es un proceso gradual, es decir, que se requiere de un periodo de tiempo de exposición de esta pieza ante estos agentes contaminantes para que se produzca pues esta degradación de ese material.
¿Cómo se manifiesta la corrosión? Bueno, principalmente se presenta por medio de óxido, también hay una reducción en la masa de ese material, principalmente en el espesor, y también porque se pierden lo que son las propiedades mecánicas de ese material, lo cual puede repercutir en problemas graves, como por ejemplo que haya una detención de ese proceso productivo, lo cual genera pérdidas. También puede por lo menos causar que esos equipos deban ser reemplazados o sustituidos antes del tiempo pronosticado, o se necesiten técnicas de un mantenimiento preventivo que pueden llegar a ser bastante costosos. Sin embargo, este fenómeno es algo que, aunque no se puede, digamos que eliminar por completo, se puede controlar con diferentes técnicas que van a depender del tipo de corrosión que se presente y los factores a los cuales ese material va a estar sometido. Ahora bien, dado que existen diferentes factores que son los que intervienen o influyen en la corrosión, se presentan diferentes tipos de este fenómeno. Existe la corrosión de tipo general, intersticial, corrosión por picadura, corrosión intergranular, corrosión galvánica y corrosión por erosión. La más conocida es la corrosión general y no es más que una degradación de este material, pero de manera uniforme sobre su superficie. La más conocida también, aparte de esta, es la corrosión intersticial, que es aquella que se forma en los intersticios del material. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, está referido a que se forma en por lo menos en los espacios donde se puede, digamos que, depositar esa sustancia o ese medio corrosivo, por lo menos soldaduras, por lo menos en las uniones de las tuberías, etcétera. También está la corrosión por picadura, que suele pasar mucho en lo que son las tuberías, que transporta por lo menos más que todo petróleo, gases que tengan trazas de agentes corrosivos. Y esto prácticamente es una picadura o una corrosión de tipo localizada en ciertos puntos en específico y se presenta por medio de hendiduras. Y también la otra muy común que hay que mencionar es la corrosión de tipo intergranular. Esta se produce durante el proceso de fabricación de ese material. ¿Por qué? Porque durante ese proceso, si hay un recocido de ese material o hay presente de algún tipo de impurezas, eso altera la red cristalográfica de ese material y hace que en estos límites de grano es donde se produzca la corrosión. Ahora bien, como ya mencionábamos, existen muchos factores que influyen en este proceso de corrosión, entonces vamos a mencionar algunos que son los más importantes porque realmente es algo bastante extenso. Primero que todo tenemos lo que es el tipo y naturaleza del material. ¿Y a qué está referido eso? Bueno, como ya conversábamos, todos los materiales tienen una composición química determinada. Entonces, esta composición química es lo que va a hacer que hayan ciertos materiales que van a ser más resistentes a la corrosión en comparación con otros. Y esto está referido al potencial estándar de cada material. Entre más negativo sea, es más propenso a la corrosión. Es donde vamos con la relación entre la zona catódica y anódica. Bueno, como ya mencionamos, para que se produzca la corrosión debe existir lo que es un ánodo y un cátodo, que puede ser entre dos materiales diferentes que estén en contacto o un mismo material que tenga zonas catódicas y zonas anódicas. Ahora bien, la relación con qué tiene que ver con la corrosión. Bueno, entre mayor sea la zona catódica, ¿verdad? Esta va a consumir con mayor rapidez los electrones que se liberen en el ánodo, entonces va a hacer que se acelere esta velocidad de corrosión. El tercer factor bastante característico en este proceso es el diferencial de potencial. ¿Y a qué está referido? Bueno, con lo que ya mencionaba antes, hay unos materiales que tienen un potencial más negativo y son los que son más propensos a la corrosión en comparación a los positivos que suelen tener más resistencia a este fenómeno. El pH del medio, bueno, los pH que son generalmente más ácidos tienden a corroer con mayor facilidad las piezas. La temperatura también es un factor, por lo menos cuando la temperatura es más alta, entonces mayor es la velocidad de corrosión. Y también tenemos el efecto del tiempo, que como ya se mencionaba, entre más tiempo de exposición tenga ese material a el medio corrosivo, entonces digamos que más se degrada pues ese material.
Ahora bien, hay muchas consideraciones que se pueden tomar en cuenta. Se pueden tomar consideraciones antes del diseño de estos equipos o una vez que ya estos equipos están en funcionamiento en esa planta de producción. Con respecto al diseño antes de que esos equipos estén en este funcionamiento, se pueden tomar en consideración pues los siguientes parámetros de diseño. Primero que todo tenemos las imperfecciones de la superficie de soldaduras. ¿Por qué? Porque como ya mencionábamos, estos espacios que son de intersticios son los más vulnerables para que se aloje esa sustancia corrosiva. Asimismo, que cuando posteriormente se le aplican pues algunos métodos preventivos o correctivos como son las pinturas, como son los barnices, al no existir una zona regular, ¿verdad? No se cubre de una manera 100% la pieza. Ahora bien, tenemos también lo que es la prevención de retenciones de depósitos y agua. ¿Por qué? Porque el agua es digamos, es un agente corrosivo. Entonces es importante diseñar que estas piezas no tengan, por lo menos que sean, preferiblemente que no sean huecas. ¿Por qué? Porque se aloja, pues, este líquido que promueve que se desarrolle la corrosión. Tenemos también lo que son los bordes, porque se recomienda que los bordes de estas máquinas no sean puntiagudos, por lo mismo que se comentaba antes, en el momento que se coloquen lo que son revestimientos, lo que son pinturas, lo que se busca es que o sea, que la superficie sea lo más regular posible para que o sea, para que se adhiera de la mejor forma posible esa pintura con la superficie del material. Entonces, ya vamos a hablar como tal de control y prevención de la corrosión, ya cuando ese material se diseñó un equipo con ese material y está en funcionamiento en una planta. Bueno, primero que todo se pueden usar o se puede optar por materiales que sean más resistentes a esas condiciones de operación, como por ejemplo el acero inoxidable. Más sin embargo, este no es el más recomendable en ciertos casos porque es un material más costoso. Entonces es aquí cuando entran pues un conjunto de opciones que son más rentables, como por lo menos lo que es el uso de pinturas y de recubrimientos que lo que generan es una capa que, digamos, como una capa que separa tanto la superficie del material como esas condiciones corrosivas a las que puede estar sometida. También se pueden realizar lo que es una protección de tipo catódica o un galvanizado. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que corresponde acerca de algunas de las técnicas o métodos que se pueden utilizar para evaluar el daño eh, que presenta la pieza con respecto a la corrosión. Estas técnicas o estas pruebas pueden ser tanto de campo o de laboratorio. De laboratorio, ¿verdad? Lo que se hace es someter digamos que este tipo de material a las condiciones a las cuales estaría expuesto. Y se dice que es un tipo de técnica destructiva, dado que el material pues no vuelve a su condición de inicio. Aquí se encuentran los que son los cupones de corrosión y los ensayos metalográficos. También tenemos las pruebas de campo. Las pruebas de campo lo que hacen es que ya el material se encuentra en su proceso productivo y lo que hace es que se busca ver qué tan corroído puede estar la pieza o cómo se comporta, digamos que ese material, ante las condiciones pues, a las que está sometida, sin dañarlo, por así decirlo. Y aquí se encuentran lo que son pues, algunas técnicas que son las más características, como es la de radiografía y la de ultrasonido. Ahora bien, el caso de estudio que se realizó durante este proyecto final fue en una tubería rectangular de 2 por 1 pulgadas de acero al carbono que está regida por la norma ASTM A500 grado A. El nombre comercial es un tubo de 2 por 1 pulgadas ASTM A500 grado A, una designación comercial de 2 por 1,
un espesor de 0.078 pulgadas, un radio de 0.243 pulgadas, una longitud de 6 metros y un peso de 7.15 kilogramos. Es importante mencionar que el principal uso que se le da a esta tubería, o a este tubo, mejor dicho, es de tipo estructural, es decir, que se usa más que todo para la construcción, en lo que viene siendo por lo menos las vigas para los techos o las bases para las casas, para los edificios o cualquier tipo de construcción. Entonces, a los factores a los cuales principalmente está sometido son a la corrosión por el tipo de atmósfera, ya sea en el caso puede ser una urbana, una de campo, una costera, una marítima, etcétera, y también a la humedad del medio. Entonces, hablando ya con respecto a la composición química y a las propiedades mecánicas de este material en cuestión, tenemos que la composición química para este grado A es un 0.23% de carbono, 1.35 de manganeso, 0.035 de fósforo y 0.036 de azufre. Y con respecto a las propiedades mecánicas, tenemos para el límite de fluencia 39 psi, a la resistencia a la tracción 45 psi y el porcentaje de elongación es de 25%. Estas tres propiedades lo que están es basada es el límite que puede soportar ese material, por así decirlo, antes de ser, de por lo menos de fallar, que se presente pues una rotura y obviamente que ya el material pues no pueda volver a su condición inicial. Ahora bien, como ya mencionábamos, estos materiales principalmente pueden presentar una corrosión de acuerdo a la atmósfera que se presente y de acuerdo a la humedad o a un entorno salino cercano pues al que se encuentra. Entonces, la norma ISO 9226 es la que determina el grado corrosivo, ¿verdad?, que puede presentar este tubo de este material en torno a la corrosión que puede generar su atmósfera. Y es el cuadro que se presenta a continuación, de acuerdo si es una corrosión muy baja, baja, media, alta o muy alta. Ahora bien, es posible determinar cuál es la velocidad de corrosión para este tipo de material y son las fórmulas que se presentan a continuación, donde se toma en cuenta lo que es el valor de K, que es la constante del material con el cual está hecho, W, que está referido a la pérdida de peso o de masa o de espesor que ha tenido pues ese material durante el tiempo que estuvo expuesto. Tenemos el tiempo que está referido a la cantidad de horas, días a las cuales estuvo pues ese material expuesto. La densidad de ese material, que en este caso, bueno, como su principal componente es el hierro, entonces es como lo que se toma en consideración para esta fórmula, y A, que está referido a el área. Y también se puede medir lo que es la corrosión. Ahora bien, se comenzó para la parte ya digamos práctica del caso real de estudio con la preparación de los medios corrosivos. Aquí se realizó lo que es un estudio de laboratorio por cupones. Se tomó 4 secciones de este material que tenían prácticamente pues el mismo tamaño, tanto de largo, de ancho, de espesor y de peso, y se sometieron a contacto con 4 medios corrosivos que se prepararon y es lo que se muestra a continuación. Este primer medio fue una solución salina, ¿verdad?, sintética, en la que se pesó 37 gramos de cloruro de sodio y se diluyeron en 1 litro de agua destilada que posteriormente se hirvió. También se preparó pues una segunda solución de sosa cáustica en la que se pesaron 4 gramos y se diluyeron en 1 litro también de agua destilada. El tercer medio corrosivo fue el agua de tubo y por último, el último medio pues fue la intemperie como tal. Bueno, a continuación se muestran como tal ya cada uno de estos cupones y se presentan desde las primeras semanas
las semanas medias en donde ya se nota un cambio considerable y las últimas 2 semanas que es en donde ya se evidencia cómo se afectó pues este proceso de corrosión. A continuación se presenta lo que es la muestra número 1, que es la que se expuso a la solución de agua de mar sintética. Se muestran las figuras de la semana 1 y 2 en un inicio. La muestra tuvo un peso de 35,1 gramos, un ancho de 3,4 centímetros, un largo de 9,7 y un espesor de 2 milímetros. La muestra número 2 que se expuso a la solución de sosa cáustica tuvo un peso de 37 gramos, un ancho de 2,1, un largo de 10,2 y un espesor de 2 milímetros. La muestra número 3, bueno, pesó 32,4, un ancho de 2,8, un largo de 10,1 centímetros y un espesor de 2 milímetros. Y la muestra número 4, que se expuso a la intemperie, fue de 26,1 gramos, 3,2 centímetros de ancho, de largo fueron 6,9 centímetros y un espesor de 2 milímetros. Es importante destacar que durante estas primeras 2 semanas pues no hubo ningún cambio considerable. Ahora bien, para las semanas 7 y 8 sí se presenta un cambio como se evidencia, por lo menos para la muestra 1, se comenzó a ver pues una solución ya mucho más turbia y se notaban como ciertas zonas en donde ya se revelaba pues la superficie del material. Para la muestra número 2, ¿verdad? Ya se evidencian pues ciertas zonas donde hay un ataque capaz más profundo, donde ya se visualiza un poco más lo que es esta superficie de este material. La muestra número 3 se ve una solución que está turbia y se produce lo que son un tipo de óxido no soluble que se colocó en, o mejor dicho, que se depositó pues, en la superficie del material. Y la muestra número 4 pues no presentó ningún tipo de cambio durante la semana, o sea, desde la semana 1 hasta la semana 8. Ahora bien, durante las últimas 2 semanas, que fueron las semanas 11 y 12, la muestra número 1 presentó una corrosión bastante notable, la cual se le conoce como exfoliación, que es cuando se comienza a deslaminar pues, la superficie de este material. La muestra número 2 presentó un tipo de evaporación en la parte superior que correspondía a esta sosa cáustica y principalmente el tipo de corrosión que se formó fue de tipo uniforme. La muestra número 3 se formó a lo conocido como los ampollamientos, que son zonas en específico en donde se genera como esta corrosión. Entonces es una corrosión de este tipo localizada y se generaron pues una gran cantidad de óxidos no solubles en su superficie. Y por último tenemos una muestra pues número 4 que no sufrió ningún tipo de cambio durante el tiempo de exposición. Ahora bien, los ensayos metalográficos que se realizaron. Bueno, esto era con el objetivo de ver cómo varió la estructura del material. Lo primero que se procedió fue a cortar pues, una sección de este material. Se realizó un pulido utilizando varias lijas desde la 80 hasta la 1000 y se obtuvo pues, un efecto espejo en la superficie del material como se evidencia en la fotografía. Ahora bien, posteriormente se realizó un pulido con leche de magnesia y con tela de fieltro. Posteriormente se realizó un ataque químico con nital al 2% y se evaluó ya en el microscopio esa estructura cristalográfica del material posteriormente a la corrosión. Ahora bien, es importante mencionar que este ensayo se realizó para la muestra que estuvo sometida en la solución de cloruro de sodio, ya que fue la más perjudicada durante el tiempo de exposición, y aquí se evidencia el antes y el después, donde se ve la afectación que hubo por la corrosión que se generó en esta pieza. Ahora bien, ¿alguna solución o método preventivo que se le pueda dar para disminuir como este nivel de corrosión que pueda tener pues nuestros tubos? Bueno, primero que todo, como ya se mencionó, es un material que se utiliza para el área de la construcción, que generalmente pues
no transporta fluidos. Entonces, lo que sería más deseado o más necesario de acuerdo a las condiciones para lo que se utiliza son métodos de pintura pues anticorrosiva, recubrimientos de tipo polimérico, porque los polímeros son pues materiales que no se corroen, o sea, que no se corroen con tanta facilidad, entonces se pueden hacer tipos de recubrimientos de tipo epóxico, y también se recomienda lo que es el galvanizado en caliente. Y bueno, muchísimas gracias.